El Imperio Varnak no temió mucho durante más de 200 años, que barrieron galaxias como fuego. A través de hojas secas, planeta tras planeta cayeron civilizaciones, colapsó, y la resistencia se derrumbó como piedra vieja bajo su peso. Sus barcos fueron enormes fortalezas vivientes, criadas genéticamente para la guerra. Sus soldados engineer tenía el doble del tamaño de los humanos, y no tenía palabras de misericordia. En su lenguaje gutal, nunca habían oído hablar de la Tierra. Hasta que hicieron, la humanidad acababa de comenzar a estirar los dedos. Más allá del sistema solar, unas pocas colonias dispersas aquí y allá. Marte. Europa ha puesto minero en Proxima Centauri. No éramos una amenaza, éramos hormigas jugando con cohetes, pero los Varnak tenían protocolos eliminados antes de la infestación. Lo llamaron, ni siquiera enviaron una flota. Solo un crucero de guerra, el Ramvok, y un pequeño escuadrón de escolta suficiente para eliminar cualquier nueva especie y presentar un informe. Esperaban otra limpieza fácil. Luego vino el Consuelo. No el barco más grande, no el infierno más avanzado. Incluso en ese entonces, se ejecutaba con un software a medio parchar y un núcleo de motor. Era más viejo que algunos de su tripulación, pero tenía algo que el Varnak no pudo medir. Primero al capitán Elijah Hor.S. encontraron unos a otros cerca del borde del sistema Glisa. Los buques Varnak salieron de la urdimbre, sus cascos negros como vacío y erizado de armas. El Consuelo estaba solo estacionado allí, por el deber básico de patrullaje. Solo mira al borde del territorio humano. No corrió. Dile al comando que tenemos compañía, dijo, tranquilo, como siempre, encendiendo Ans en la silla de comando cuando las luces rojas comenzaron a parpadear. Y preparemos todo lo que tenemos. Estamos sosteniendo esta maldita línea. Sus oficiales se miraron unos a otros. Capitán, ese es un crucero Varnak. ¿Qué es lo que es?, dijo Rohr con voz firme. ¿Ves otro barco aquí listo para resistir? No, señor. Entonces somos nosotros. El Salis lanzó cada dron armado, cada torpedo, y accionó su cañón principal con una vieja lanza de fusión que no había se usó en 5 años. La tripulación se preparó. Todos sabían que era una misión suicida, todos, excepto Rohr, o tal vez él sabía y no le importaba que el Varnak abriera fuego. Los primeros arcos de plasma azul atravesaron el espacio, iluminando los escudos del vacío. O gritó bajo la presión que uno de los compartimentos exteriores del casco estalló en llamas. Y aún, Rohr ladró órdenes como un hombre. Jugar al ajedrez. En lugar de enfrentarse a la muerte, desvía la energía del soporte vital en la cubierta 4. Gritó, quiero esas malditas armas de nuevo en línea. Él hizo cada disparo. Cuenta que el agachado sin solución esquivó y contraatacó como un animal rabioso. Más pequeño, los escoltas de Varnak fueron los primeros en ser sorprendidos, desprevenidos por las tácticas agresivas que uno explotó en una nube de fuego y escombros. El otro quedó lisiado y se desvió hacia el negro, sus motores muertos. Entonces, era solo el Ramvok y un barco humano. Rohr se levantó de su silla, viendo el colosal crucero asomarse a la pantalla. Let's Dance You, de gran tamaño lagarto. El Ramvok lo subestimó. Se movió lento, estable, poderoso. No fue construido para muertes rápidas. Esperaba miedo, rendición, desesperanza, pero Rohr no. Dales, que él les dio el infierno sin solución, embistió hacia adelante en un movimiento sin sentido. El capitán habría intentado deslizarse debajo del vientre del Varn y disparar 2 torpedos a quemarropa en su tren de aterrizaje. La explosion resultante atravesó la barrera protectora inferior del Ramvok, y para la primera vez en décadas que un crucero Varnak cojeaba. Ford sonrió con sangre en sus chispas en la frente, volando detrás de Bienvenido a la humanidad, bastardo. Si fuera allí,
A través de las estrellas, mientras los canales militares se iluminaban y se escuchaban llamadas desesperadas, hizo un mensaje repetido una y otra vez. La línea se mantiene. El daño al Ranvok no fue fatal, pero fue humillante para el Barnagno. Solo borraron sistemas estelares enteros que desaparecieron bajo su férreo control y, sin embargo, aquí, al borde de algún sistema olvidado, orbitando alrededor de una enana amarilla, el barco primitivo había logrado desgarrar su armadura, no porque fuera más fuerte, sino porque estaba enojado con él. El Consuelo no retrocedió. No pudo. Los motores se estaban sobrecalentando. El estabilizador izquierdo estaba medio soplado y 2 cubiertas estaban sin energía. La bahía médica estaba llena de gemidos en los cuerpos y las luces parpadeaban como si el barco mismo estuviera jadeando por respirar. Pero Roar se mantuvo erguido en el medio punto de todo. Su primer oficial, el teniente Vega, tenía una desagradable quemadura en la mejilla y un cabestrillo improvisado alrededor de su brazo. Pero sus ojos aún estaban afilados. Capitán, nosotros necesitamos retirarnos a Titán. Estamos corriendo con humos, y si vamos, quemarán cada la colonia entre aquí y la Tierra. Roar dijo que escaneando la pantalla de estado necesitan tiempo. Vamos a comprarlo como con las oraciones y la cinta adhesiva. Roar dieron una sonrisa. Cansada. Las oraciones son cintas adhesivas opcionales que mantienen unida la ingeniería. En realidad, la tripulación se rió amargamente. Ese nido agrietado. Pero ayudó. Eran soldados seguramente entrenados para pelear. Pero esto fue sobrevivir contra un maldito monstruo. Y su capitán, de alguna manera, todavía sí hubiera peleado con él. El Ranvok no cometió el mismo error 2 veces en su siguiente asalto. Vinieron rayos de plasma duros y precisos, lanzados hacia el Consuelo con cirugía precisión. Los escudos se iluminaron en blanco y luego colapsaron por completo. Brechas en el casco, abiertas en las cubiertas 3 y 5. Una tormenta de fuego devoró la bahía de carga inferior. 27 tripulantes perdió sus vidas en un instante. Roar no se inmutaron. Él marchó a la exhibición táctica y comenzó a trazar un curso de intercepción. Piensan que nos estamos muriendo, se dijo a medias. Mostrémosles lo que pueden hacer los humanos moribundos, los sin solución. No se defendieron con fuerza, se defendieron con desesperación. Roar ordenó que hasta la última ojiva del arsenal estuviera preparada para una detonación a corta distancia. Convirtió la nave en un campo minado volador. Se acercan demasiado, le dijo al jefe de artillería. Enciéndalos. Quiero que ese crucero se ahogue con nuestra furia. Cuando los Ranvok se mudaron a matar esperando otra demolición fácil, se encontró con ola tras ola de escombros fundidos de metralla y drones kamikaze gritando a través de sus flancos. No detuvo el crucero, pero lo ralentizó, y en guerra, incluso unos minutos pueden cambiar. Todo, porque mientras Roar mantenía la línea, el resto de la humanidad estaba despertando. El alto mando de Aperth recibió su última transmisión parcialmente codificada y glitching, pero el mensaje era claro: que no vamos a dar marcha atrás. Si este es nuestro tumba, los enterraremos con nosotros. Esas palabras golpearon la tierra como un rayo. Las redes civiles transmiten el mensaje a los colonos de todo el mundo sobre los mineros de Marte en pilotos del carguero Europa y Ex-Marine. Todos observaron el solitario barco parado contra lo imposible. Roar no solo estaba ganando tiempo, estaba encendiendo un fuego en el corazón de una especie. En el puente del Roar sin solución, se secó el sudor de la frente y miró a la ventana agrietada. El Ranvok fue dañado nuevamente. Marcas de quemaduras a lo largo de sus luces parpadeantes, lateraleza, lo largo de su fondo de pozo. No estaba acostumbrado a este tipo de pelea,
a la que no estaba acostumbrado siendo desafiados, pedirán refuerzos. Pronto Vega dijo que sí. Roar respondió y para la primera vez en la historia que la humanidad podría aparecer, él aún no lo sabía, pero a mitad de camino en todo el sistema. Un dreadnought medio retirado llamado Vanguard estaba calentando sus motores como un clan de guerra marciano había interceptado la señal y ya estaban en ruta incluso un convoy civil de Saturno armado con cañones ferroviarios ilegales, y una cantidad insalubre de ira fue saltar al Varnek. Había despertado algo que no entendían, ni una máquina de guerra, ni una fuerza militar, que había en humanidad despierta el Runback detuvo su avance no por miedo a que no lo hiciera entender. ¡Qué emoción pero confusión! Esta resistencia era ilógica, según a sus protocolos de guerra. Las especies en las primeras etapas galácticas carecían de la capacidad de responder a la fuerza abrumadora que sometieron. Se dispersaron, pero el Consuelo no solo se había resistido, había infligido daños peores. Más naves humanas estaban apareciendo, en escaneos de largo alcance tripulados por estándares Varnak desorganizados, y no coincidían, pero venían, y rápidamente a bordo del Roar, sin solución se paró sobre el consola de mando, ojos inyectados en sangre, rostro manchado de ceniza, su voz entrecortada, las comunicaciones internas. Todas las manos escuchan. Tenemos amistosos entrantes. Están respondiendo a Ilama a un latido de silencio. Luego, vítores silenciados por la fatiga, dolor, pero real. Era la esperanza del tipo que saboreas después de no haber tragado nada más que pavor en él. Teniente Vega se inclinó sobre la pantalla. 3 naves acaban de salir de Warp. La Vanguardia, el Osiris y, oh diosesa, es la Viuda de Hierro. Esa es una nave insignia del clan de guerra marciano. Roar sonrió a través del dolor en su lado. Le dice que la línea aún mantiene el espacio exterior, brillando como ellos recién llegados cayeron en formación detrás del maltrecho Consuelo, que la Vanguardia duplicó en tamaño armado con controladores masivos, más antiguos que la Constitución de la Tierra. Transmitió un solo línea en todos los canales para quien esté golpeando la Tierra. No está en casa. Prueba el infierno Unrunvax Command. Ahí ajustó su evaluación de amenazas. Los humanos ya no eran clasificadas como especies en desarrollo, se actualizaron para forzarlo. Disruptivo respondió con escalada. Desde el hiperespacio, convocó refuerzos, 2 destructores adicionales vasos, Varnak de clase elegantes monstruos dentados con núcleos rojo, sangre sus. La llegada envió ondas a través de las estrellas, como un gruñido, profundó en la oscuridad. En el sirenas de advertencia de Consuelo, aullaron de nuevo la tripulación. No se inmutó esta vez. Roar miró hacia la ventana gráfica para que trajeran amigos. Parece que es una fiesta. Vega murmuró abrochándose en su asiento. La Viuda de Hierro se movió primero, rompiendo formación y voladura hacia el destructor. Varnak más cercano, como un misil de rabia. Los marcianos tenían fama de estar desquiciados. Llevaban sus cicatrices como metales, sus armas ilegales en todos. Los sistemas civilizados no les importaba que hubieran visto lo que le hizo el Varnak a un asentamiento cerca de Seriesir. Lo quemó desde la órbita sin sobrevivientes, que los marcianos no hubieran tenido olvidado, que nunca lo hicieron. El choque fue caos. Los láseres iluminaron el metal. Vacío gritó y explotó en silencio. El Osiris flanqueó a la izquierda, acribillando al segundo destructor con balas de cañón de riel. El Vanguard desató una descarga de torpedos Fusion, que perforaron agujeros escudo enemigo, y aún en medio de todo, sosteniendo el frente como un fantasma obstinado, estaba la mitad sin alma refrigerante, muerto con fugas pero inmóvil. Se están enfocando en nosotros de nuevo. Vega dijo: 11 crucero quiere que nos vayamos. Está ignorando a los demás, porque nosotros avergonzado, murmuró Roar. Bueno, vamos a enojarlo un poco más.
Él tecleó en ingeniería. ¿Cómo está mi cañón, Voss? El jefe Voss tosió a través de la estática sostenida juntos, escupiendo cinta adhesiva y una oración al señor Newton. Eso es suficiente. La fusión Lance no había sido despedido desde la primera descarga. Ahora tarareaba con una suave amenaza. G.L. ahorró, entrecerró los ojos ante el Ronbach en la pantalla. Alínealo. Quiero golpear a través de la cuenca del ojo. Mientras el Salis maniobraba esquivando los rayos de plasma con gracia lenta, la tripulación sintió algo. Se amevió. Ya no eran presas. Eran el ancla, el símbolo. Otro humano. Los barcos llegaban, barcos más pequeños, cargueros armados. Incluso un maldito asteroide remolcador, con explosivos atados a su costado. La humanidad no estaba organizada, pero lo estaban implacablemente, enojados, unidos en una galaxia, acostumbrada a plegarse civilizaciones como servilletas. Esto no tenía sentido. Pero eso es lo que hizo a los humanos peligroso. No siguieron el guión, los solo huyes alcanzaron el despido. Posición. Jor se paró con una mano sobre el fuego de control. La lanza de fusión desató un rayo de energía bruta, cortando las estrellas y desgarrando el frente del Ronbach. El blindaje del casco, abrochado, la viga no destruyó el barco, pero lo lastimó de nuevo. Varnak no podía entender por qué seguía sucediendo esto, ni las estrellas podían. Todos los humanos que observaban la alimentación desde la Tierra, Marte y más allá sabían qué respuesta, porque eso es lo que hacemos. Mantenemos la línea. Un gemido ondulado a través del consuelo a medida que la lanza de fusión se sobrecalentaba. Las luces atenuaban las chispas de los paneles y una pequeña explosión sacudió el compartimiento inferior del motor. Pero la tripulación se quedó en sus puestos. Habían cruzado un umbral ahora más allá del miedo, pasado supervivencia. Lo que los mantuvo en marcha no fueron órdenes. Fue venganza, orgullo, la necesidad para mostrarle a la galaxia que la humanidad maltratada y dispersa no sería borrada. Sin un grito fuera del Ronbach se tambaleó por la explosión. Su revestimiento delantero quedó marcado y fundido. Capitán Varnak, si se pudiera llamar así, retrocedió desde los flujos de entrada. Su interfaz neuronal estaba inundada de confusión. ¿Por qué no había muerto el solitario? ¿Por qué había contraatacado más fuerte? La cultura Varnak no tenía una palabra para perseverancia dentro de la flota humana. El caos encontró el ritmo. La vanguardia dio vueltas atrayendo fuego de los destructores. La viuda de hierro había perdido la mitad de su galvanoplastia. Erro continuó martillando su objetivo con implacables cantos de guerra marcianos de precisión, sonando a través de las comunicaciones y el consuelo que seguía liderando. El Roar ya no se sent. Se aminó por el puente como un animal enjaulado, con la mandíbula apretada, los ojos fijos en las pantallas. En el sudor goteaba de su templo. Estado en el Rambo. Mal señor dañado. Vega respondió que sus armas principales todavía están en línea, pero sus escudos están cayendo por debajo un 30%. Entonces, aún no hemos terminado. Los Varnak no estaban acostumbrados a luchar contra enemigos que siguieron atacando después de que su propio barco comenzara a desmoronarse. Sus destructores cambiaron de táctica al intentar romper. Atravesaron los flancos y golpearon directamente a las colonias terrestres, pero no llegaron muy lejos, porque ahora la humanidad no solo estaba reaccionando, sino que estaban tomando represalias desde Saturno. Un convoy de buques mineros entró en combate cargado con ojivas improvisadas, construidas a partir de cargas de perforación que no estaban militaria, pero no tenían que serlo. Invadieron el flanco Varnak, Hornets, chocando contra la armadura, abriendo agujeros a través de cruceros, pieza por pieza, en tierra. La transmisión estaba en todas partes. Las escuelas cerraron el tráfico, no detuvieron a nadie. Habló,
Todo el mundo acaba de ver este barco andrajoso, todavía aguantando quieto negándose a hacerse a un lado la desalmada. A símbolo el capitán Vega llamó a Eyes Guay. Estamos recibiendo una transmisión desde la Tierra. El comando de defensa. Roar levantó una ceja sobre el momento en que se unieron a la conversación. Polo, a través de una voz, llegó distorsionada pero urgente. Capitán Roar. Esta es la general Elina Córvenes. Nos has comprado horas que no teníamos refuerzos. Están en ruta cruceros pesados. Destructor apoyo ETA 20 minutos. ¿Puedes aguantar? Él sonrió. Con voz baja y firme hemos estado aguantando solo consigue aquí. Antes de que nos quedáramos sin barco. Estallaron vítores a través del puente. N. O fuerte, no salvaje. Solo fuertes aplausos apretados de alivio. Ya no estaban solos. Pero 20 minutos seguían siendo 20 minutos y el Runbosh no renunciaba a funcionar avanzando. Atravesando el vacío como una bestia herida. En una carrera mortal plasma las torretas se iluminaron tallando a través del convoy minero, vaporizando los barcos en segundos. Un destructor explotó, llevándose consigo una sección de cazas marcianos Bayuda Tujiro. Cojeó hacia atrás motores, parpadeando la línea humana, vaciló en el consuelo, teniente. Vega gritó. Tenemos una brecha en la integridad del casco de la cubierta 6 y falla. Selle el refrigerante RO de bloqueo de presión de emergencia, ladrado Roar a la tubería principal núcleo del motor. Vamos a embestir si tenemos que. El capitán Vega arrancó, pero cortó ella fuera con la mano levantada. Si morimos, morimos en voz alta. La tripulación preparó el Soles Convertedor en una última carga, un último grito frente a la extinción, y así como los motores de la nave avanzaron listos para apagarse en llamas. Las estrellas detrás de ellos iluminaron 3 cruceros terrestres lanzados desde Warp de Dauntless, el Arabus y el Pilar de Otoño. Enormes bestias descomunales de armas de guerra cargadas y dirigidas. Roar rió sin aliento. Llegas tarde a Old Dauntless. Disparó los primeros morteros de plasma, gemelos impactados, contra el Rumback dividiendo su flanco. El Pilar de Otoño siguió golpeando al destructor restante hasta que se abrió como un huevo de acero. La línea no rompió la línea. Avanzó hacia el campo de batalla. Transformó el momento en que las naves de guerra de la Tierra entraron en la fray donde había caos. Ahora vino la coordinación donde había desesperación. Ahora surgió. La Furia Lael intrépido lideró la carga con su enorme cañón dorsal, disparando volea tras volea en la línea Varnak. El impacto silencioso de sus disparos en el espacio fue una especie de poesía bella, brutal y exacta. Su sistema de escudos siglos por delante de lo que el Solace podía manejar. Pero ningún barco, ni siquiera estos gigantes, atrajeron más ojos que los abrazados, sin alma, un motor desequilibrado que apenas se mantenía unido y aún mantenía la línea como si estuviera atado a la historia. El mismo capitán Roar permaneció en silencio con los brazos cruzados, mientras la flota humana se desataba demonios. Él no sonrió. Aún no recibimos comunicaciones del Pilar de Utem. Vega dijo que el almirante Dreyfus, sin aliento, quiere hablar directamente. Dile que aguante. Roar respondió, aún mirando por la ventana gráfica agrietada. Tenemos asuntos pendientes. El Runvox estaba retirando chispas sangrantes y fluido central de heridas abiertas. En todo su casco te predí la flota Varnak. Su conquistador de estrellas estaba en pleno escudo. Inversó los generadores. Parpadeaban como velas moribunda. Pero Roar no iba a dejar que se escapara. No después de todo esto. Se volvió hacia Vega, voz baja y fría. Esa cosa incendiada, colonias quemaron viva a nuestra gente. Si se va, volverá con una armada. Lo terminaremos ahora. Vega no argumentó, que solo asintió con la cabeza. La ingeniería era un desastre. Voz tosió a través de los humos de las comunicaciones. Su voz entrecortada. Capitán, ella apenas cuelga juntos. Un empujón más podría partirnos por la mitad.
Sé que Error dijo que por eso lo harás. Necesito cronometrarlo perfectamente. El plan era una locura, sin estrategia de respaldo, sin cápsulas de escape listas, solo en bruto fuerza y una detonación muy precisa. Iban a cabalgar directamente hacia el debilitado Ranvo. Flanquea y dispara hasta la última ojiva en el punto Solace activado manualmente en blanco, donde la matriz del escudo del crucero ya estaba fallando. Estaba suicidio. Pero a Roar no le importó. Envió una transmisión a toda la flota de la que todos los barcos se mantienen alejados. El Consuelo, estamos haciendo un pase final, almirante. Si no lo logramos terminar el trabajo por un breve momento. Silencio. Llovió, y luego el Dauntless cortó sus motores y retrocedió despejando un camino en el Soyez. Giró la nariz rota apuntando directamente al crucero de guerra Varnak. Ellas estrellas brillaban detrás de él, y el fuego de la venganza ardía por delante, dentro del Rumbak. Pánico revuelto, mecánico, calculado, pero real. Los humanos no eran retirando la matriz lógica codificada para darle sentido a las especies amenazadas, no. Aceleró hacia la muerte, pero los humanos hicieron que el Consuelo se quemara por completo. Cada revestimiento del casco que gritaba del motor se soltó por la presión en la que estalló el fuego. 2 cubiertas. Las luces del puente murieron. Los sistemas se oscurecieron. Aún así el barco avanzó. El crucero Varnak intentó alejarse. Demasiado lento. Roar se paró ante la detonación manual. Panel, llave en mano. Vega se ató a la barandilla con la voz firme, pero mojada con lágrimas. «Te veo al otro lado, capitán». Él la miró. Luego al panel. Insertó la llave, y luego, justo cuando su mano flotaba sobre el gatillo, «Esta es la bodega. Arabustu, fuego. El Ronvach está ventilando el núcleo. Está hecho. Roar, rompiste su espina dorsal». Se congeló en la pantalla. El enorme crucero estremeció su centro. El motor se encendió y luego colapsó hacia adentro. La luz azul bajó por su carrocería a cascada de sobrecargas incontroladas. El Ranvosh no explotó. Se desmoronó pedazo por pedazos como una estrella moribunda. Se rompió en silencio y polvo. Nos necesitaba detonación. El Consuelo se detuvo en seco, a menos de 500 metros de los restos apenas con vida. La tripulación se sentó en silencio, y luego, victoria, sollozos, gritos de agotamiento. El capitán de relevo Roar se alejó de las piernas del panel. Respiración débil, superficial. «Cancela los fuegos artificiales», murmuró. «Me estoy haciendo demasiado viejo para el martirio». Y así como esa humanidad habían hecho imposible, no solo habían sobrevivido, habían mantenido la línea Yuroto, el invencible. Los escombros del Ranvak flotaron a través del vacío como huesos, a la deriva de un dios caído por primera vez en la memoria viva. Un Barnachel crucero había sido destruido no por una fuerza superior, no por tecnología avanzada, sino por lo que los Varnek llamaron una vez una especie primitiva, y peor, por un solo barco que nunca debería haber sobrevivido. Al primer asalva, el Solace fue remolcado de regreso a la órbita exterior de Titán por el pilar de otoño. Sus motores chispeantes, del casco silencioso, pero su nombre ahora pasó a la historia en todas las noticias de todo el mundo. Colonias reprodujo las imágenes, la última carga, el desmoronamiento Ranvak, el maltratado barco, negándose a morir capitán, el Aya Roro, costillas rotas, y todos bajaron por la rampa mientras la bahía de atraque siseaba para abrir el plato de gravedad, zumbando bajo sus pies. Su uniforme estaba chamuscado, los ojos rojos, los nudillos ensangrentados, pero él se mantuvo erguido. Fue recibido no por fanfarrias, no por generales, sino por silencio y un mar de ojos. Ingenieros, soldados, médicos, civiles que lo había arriesgado todo para difundir el mensaje. Sobrevivientes creyentes. El silencio se mantuvo por un instante. Entonces
Aplausos no educados, no ensayados. Explotó a través del hangar como un grito de guerra, resonando en cada edificio de la pared, en oleadas, hasta que incluso, Roar cansado cicatrizó, tuvo que cerrar los ojos y respirar tembloroso. Pero, no to-dos, low. En la torre de mando sobre el muelle, la general Elena Carraines observó la escena con los brazos cruzados, y el ceño fruncido que no había fruncido. Ann quería que estos héroes hicieran que la gente fuera más difícil de controlar. Ella recurrió a ella. Eid ha autorizado a Earthcav un elogio oficial. Lo están debatiendo. La ayuda dijo cuidadosamente que Tesoles actuó sin autorización formal, que están discutiendo violaciones del protocolo, pérdida colateral Corvinus, un compromiso de combate. No Tarazado dijo que quieren restarle importancia a él antes de convertirse en un símbolo que no pueden manejar, y él era un símbolo. Ahora a través de el graffiti de Marte decía: mantén la línea. En la Tierra los niños jugaban juegos fingiendo ser el Capitán Roar del Consuelo en Europa. Una mujer besó una foto de su hermano muerto, que había muerto a bordo del Solace, y le susurró: te detuviste ellos, pero mucho más allá de las colonias exteriores, en las profundas extensiones frías del espacio. El Vernac no estaban de luto, estaban viendo el destrozado Ranvac. Había transmitido sus últimos momentos al Imperio antes de morir. El metraje corrompió Yiglechi aún mostraba lo que importaba un barco humano desafiante hasta el final, rechazando para mover al alto ejecutivo de Varnak. Observó el bucle una y otra vez con sus garras. Espasmos de irritación. Una docena de señores de la guerra debatieron en su lengua materna. Sibilante, guturalodiosos, no lloraron la pérdida de un barco, lloraron la pérdida de la certeza. Los humanos habían alterado el orden de las cosas. Esto no era una resistencia, esto era infección, y el Varnak solo tenía una respuesta a la infección. Exterminio. Envía el RIT de represalia. El alto ejecutivo silbó: los humanos ya no deben ser estudiados o monitoreados, deben borrarse todos de nuevo. En el sistema del alma, el Consejo Político de la Tierra mezcló a la mitad de los senadores que querían negociar creyendo que la diplomacia aún podía detener una guerra. La otra mitad exigió el rearme, y luego estaba el nuevo facción joven, militante, inspirado por colonos Roar, ingenieros, contrabandistas, soldados y estudiantes que no esperaron a los gobiernos, que organizaron en línea, llamándose a sí mismos los Desalmados Legión. Se comprometieron a defender a la humanidad por cualquier medio, con o sin permiso. Llevaban parches cosidos con una frase: mantenemos la línea. Roar no lo hizo, quiere fama. Él no quería política. Pero después de eso, cuando se arrojaron medallas, él, como disculpas, se dio cuenta de algo: que este no era el final. Varnak volvería, y la próxima vez no subestimarían humanidad. Pasaron 3 semanas desde la batalla. Los Sin Sol, apenas un barco, más como un ataúd flotante, envuelto en leyenda, descansando en dique seco sobre Marte. Los ingenieros pululaban sobre él como hormigas en un árbol moribundo, debatiendo si desecharlo o preservarlo. Los políticos lo querían como una pieza de museo. Los soldados lo querían reforjado en algo más mortal. Pero la gente quería que se recordara exactamente cómo estaba herido, pero invicto. El capitán Elijah Horror se sentó solo en un ala del hospital en la base Armstrong. La mitad de sus costillas aún cubrían un pulmón en recuperación por exposición al vacío. La habitación estaba tranquila, limpia, sin vida, el tipo de pieza estéril. Eso le hizo picar un suave golpe. Rompió el silencio, no abrió las puertas. La teniente Vega le dio un paso en el brazo, todavía en cabestrillo. Una leve cojera al caminar. Ella parecían cansados, pero más agudos, de alguna manera endurecidos. No habían hablado mucho desde entonces.
La batalla que todos habían estado dispersos por las flotas reuniones informativas de los consejos. El sistema seguía girando. «¿Estás vivo?», dijo ella entrando, y dejando caer una bolsa de café marciano tibio en la mesa auxiliar. Lamentablemente, él gruñó. «Me arreglaron para que pudiera sentarme en más malditas entrevistas». Ella se rió entre dientes de los almirantes. «Ante quiero ahora. Eres una máquina de propaganda». «Sí. Deja que los pongan en un barco». Unidos con chicle y rencor, la próxima vez bebió el trago amargo y se recostó gimiendo, mientras sus costillas protestó por la división de Earthgov. Dijo después de un momento: «La mitad quiere prepararse para la guerra, la mitad piensa que deberíamos mendigar por la paz». «No conseguirán la paz», dijo Rohr en voz baja, «no después de lo que no hicimos. Después el Romvac lo están llamando casualidad». Se volvió al encontrarse con sus ojos. «Nosotros los», humilló Vega, «y la humillación para un imperio como ese es como sangre en el agua que tienen que responder volverán». Ella asintió. «Creo que ya ha arrojado un chip de datos a su bandeja señales interceptadas. Colonias marginales se han oscurecido sin noticias del alcance de Talón». Un carguero entró, cojeando en la órbita de Europa, con la mitad de su casco convertido en piloto. Jura que era una ala exploradora Varnick pequeña y rápida probando las líneas exteriores. Rohr apretó la mandíbula de reconocimiento antes del martillo y el presupuesto de debate. Demasiado ocupado de logística y redacción del tratado. «Ellos no están listos. Nosotros no estamos listos». Ellos se sentaron silencio por un momento, el zumbido del equipo médico, el único sonido entre ellos entonces. Vega se inclinó. «Quiero reconstruir el Consuelo Rohr». Parpadeó. «Reconstruir, no restaurar, no preservar, reconstruir, hacerla más fuerte, más inteligente, más rápido. Pero mantén el alma de ella, mantén lo que la hizo nuestra». Él la miró durante mucho tiempo. «No autorizarán que». Ella sonrió. «Ya comenzó la Legión. Sin solución tiene. Ingenieros voluntarios de todas partes, incluso los técnicos marcianos. La mitad de ellos solían ser criminales. La otra mitad probablemente todavía lo son». No pudo evitar sonreír. «Malditos piratas. Finalmente son buenos para algo». Vega se inclinó hacia adelante. «Más serio ahora. No podemos esperar a que EarthGov decida quiénes somos. Ya mostramos el Galaxia quiénes somos. Ahora tenemos que estar listos para mostrarles de nuevo». Rohr más grande asintió lentamente. «¿Obtienes el nave? Voy a llevar a la tripulación muy lejos a través del espacio en un vacío frío, conocido solo como Sector 95 Tau». El Consejo de Guerra de Varnack se reunió en la oscuridad. Su lenguaje era irregular, agresivo, lleno de clics y gruñidos que sonaban como metal moliendo contra el hueso. Pero en esa antorcha masiva encendida cámara no se alzaron voces, solo el silbido de la estrategia. Una nueva campaña había sido aprobado, no para la conquista, para la aniquilación. El sistema del alma iba a ser borrado, no subyugado, no estudiado, no perdonado. Un supervisor. Drones que teré e prowaitend hacia adelante. Una imagen distorsionada del disparo incandescente, dañado sin solen. El Ramvac. Antes de que colapsara, uno de los señores de la guerra Varnack rompió su garra contra el piso de piedra, lo suficientemente fuerte como para romperlo. ¿Recuerdan? El nombre, el Translator Bot, susurró al Terran Stander. Lo quemaremos de su memoria. 30 destructores Varnack fueron activados. 5 acorazados de comando, 1 máquina de asedio clase asesina mundial. No venían a luchar contra la Tierra, estaban viniendo a limpiarlo en la Tierra. Rohr se paró frente a una multitud creciente, en la plataforma de lanzamiento en Luna Prime. Odiaba los discursos, odiaba la política, pero esta importaba detrás. El solitario colgado suspendido en vigas de andamio, aún faltan placas enteras de armadura,
pero debajo de la rota los motores del bastidor habían sido reemplazados armas mejoradas. Ella tenía un nuevo núcleo y un nuevo nombre solaz. Requiem Roar, agarre avanzado la barandilla. No tengo un discurso. Él dijo voz haciendo eco a través de la cúpula. No tengo citas de líderes, muertos o eslóganes sofisticados. Miró a la multitud marcianos terrícolas, jovianos, colonos, soldados, incluso piratas. Todo lo que tengo es lo que vi, él hicimos. Una pausa, respiramos. Nos vi sosteniendo la línea, cuando todos pensaban que correríamos. Nos va a sangrar, quemarnos y rompernos. Vi un imperio parpadear por él por primera vez en siglos. Debido a un barco y una tripulación que se negaron a arrodillarse, se inclinó hacia adelante, con los ojos fijos en Vienen, y la próxima vez que no, vengan a la batalla, vendrán a arréglanos, y yo digo que no les demos la oportunidad. La multitud estaba en silencio. Entonces alguien gritó: aguantamos la línea, y otro: mantenemos la línea. Y creció un canto, un rugido, una ola roar sonrió sombríamente la línea. Se mantendría, pero esta vez no, sería un barco, sería una flota. Las estrellas parecían tranquilas antes del final. Desde el borde del sistema solar aparecieron como alfileres de paz fría hermosa, distante pero un poco más allá, la tumba helada de Plutón escondida. En lo negro, la armada barnica emergió del vacío. No era una flota, era una sentencia: 30 destructores, 5 acorazados, y él en medio de ellos, eclipsando incluso la luz de las estrellas distantes, flotaba el Ashvokal, el Mundo Killer, una máquina de asedio más antigua que muchos planetas, capaz de voltear la corteza terrestre en vapor. La última transmisión de la humanidad había sido simple: todavía estamos aquí, y esto fue la respuesta del Varnak. Dentro del núcleo de mando del Ashvokal, 1000 millones nanocables pulsaban a través de la cámara neural, alimentando información directamente a la mente suprema. No era un ser, estaba codificada la venganza, y era sensible. Los Varnak no querían prisioneros, ellos no querían rendirse, querían dar un ejemplo. Pero esta vez, la Tierra estaba esperando cerca de la órbita de Saturno. El recién nacido Requiem sin Sol tarareaba con poder, más elegante, aún marcado con el recuerdo de su última batalla, pero ahora renace como una máquina de guerra creada por Unity Reiji. El capitán Elijah Roar, desafiante, se sentó en la silla de mando con todos los nervios por igual, huesos todavía doloridos por la última pelea. Su mente todavía cargaba los fantasmas de los que perdieron, pero su corazón estaba listo. Todos los barcos, informan. Vega gritó, sentada a su derecha, su voz cortando la estática como él. Fuego uno por uno. Entraron en línea la vanguardia viuda de hierro, Osiris Pilar, de otoño, y luego docenas de barcos, más que no existían hace semanas. Civiles convoyes, ahora armados con ojivas, cargueros retirados, convertidos en barcazas de misiles, incluso unos pocos aparejos sigilosos del mercado negro. Sus tripulaciones, sonriendo como lobos en la oscuridad. La Legión sin Sol ya no era un símbolo, era un ejército. Roar se levantó lentamente, su voz firme en el calma abierta. No se equivoquen. No. Solo vienen por nuestros mundos a los que vienen. Borran nuestra existencia. Quieren que nos olvidemos. Él miró todas las pantallas. Cada tripulación que llaman a esta su galaxia piensan que solo somos un inconveniente. Bueno, y les recordamos que el verdadero problema es una pausa. Hoichi. La línea de nuevo se sentó, y el espacio explotó. La primera ola golpeó como un tsunami de luz, y los destructores de Varnak de metal avanzaron disparando lanzas de plasma y disruptores cuánticos, desgarrando la formación humana con despiadada precisión. La viuda de hierro se llevó la peor parte, su casco marciano, gimiendo, pero intacto. Los Osiris lanzaron misiles de contraataque,
saturando la oscuridad con nubes de llamas. Por cada nave humana que caía, otra se metía en su lugar. No lo hacían en dispersión. No se retiraron. Empujaron el Requiem sin solución, estaba en todas partes. Rohr lo condujo como una cuchilla entre costillas atravesando el fuego enemigo apuntando a puntos débiles, destrozando dos destructores en los primeros 5 minutos de batalla. Su lanza de fusión ahora disparaba en ráfagas precisas, cada una desgarrando armadura enemiga como el papel, pero luego vino el Ashveikol. Un solo pulso desde su centro, el cañón atravesó el espacio y vaporizó 3 naves instantáneamente. La explosión iluminó el vacío enviando ondas de choque a través del campo de batalla. Vega, gritó Overcomsafkol, está cobrando por otro disparo. Rohr no parpadeó. Cerca de la distancia debajo de él, ese monstruo fue construido para romper planetas, no personas. El Requiem sin solución ardió con fuerza hacia el Ashvakul, esquivando escombros y tejiendo entre las líneas enemigas otras naves vanguardia. Seguida colocando fuego de cobertura, Arebas lanzando drones en todas las direcciones tácticas de enjambre en pleno efecto, pero no fue suficiente. Uno por uno, los dreadnoughts comenzaron a moverse. No rápido, pero apuntando deliberadamente a las estaciones orbitales de la Tierra. El corazón de la humanidad. Rohr lo vio ello. Sintió en sus huesos. ¿Que van a matar? Abrió comunicaciones en toda la flota, todas las manos. Esto, esa es cada onza de poder, cada disparo que tienes, derribamos. El Ashvakul. Hola. Tierra arde. La aproximación fue un infierno. 3 naves humanas más explotaron antes de que se puso dentro del campo de tiro. El Consuelo tembló bajo el impacto directo de las llamas. Lamiendo ella cubierta de control, Vega sangraba por la sien, y las manos de Rohr temblaban por una muñeca fracturada. Pero siguieron adelante. La volea final fue una carrera suicida. Apunta a su núcleo. Gritó Rohr y prepara la carga. Vega lo miró. No vas a hacer esto de nuevo. No lo hacemos. Detónanos. Lo plantamos. Él dijo con los dientes apretados. No estamos muriendo héroes. Somos sobrevivientes. Con una venganza. Con ellas defensas de Ashveikol se abrieron por el fuego combinado del pilar de otoño e intrépido Kukum. Sin alma se hundió en su vientre como una daga. Rohr y Vega dirigió personalmente un equipo de abordaje sobre el acorazado enemigo, luchando a través de drones Barnak e inhalando petardos reciclados. Llegaron a la cámara central. Ella cosa latía como un corazón oscuro. Rohr la miró, susurró. Tiempo para devolver el favor. Colocaron la bomba de fusión. La activaron con retraso y corrieron. Vinieron por nuestra extinción. Les dimos resistencia. Y cuando todo parecía perdido, mantuvimos la línea. Rohr estaba cerca, más viejo. Ahora todavía curación. Pero cuando los niños pasaron corriendo y saludaron a la estatua, se permitió una pequeña sonrisa porque sabía que la galaxia llegaría. Nunca más olvides la Tierra.